grupos que representan a clases sociales, o mejor dicho, que representan una clase social que el interior está peleándose para ver quién se queda con el Estado, cómo se maneja el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, y que hay que una de esas facciones, que sería la gran burguesía burocrática, es la que se ha aliado con Dina y el Congreso, contra el otro bando, que sería la gran burguesía financiera, que lo vemos en el jurado, en la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, parte del Ministerio Público ahora con el nuevo fiscal de la Nación, y que vemos que se están peleando. ¿Y el pueblo en qué queda? El pueblo, la gente de a pie, los que trabajan, los que ni siquiera, la mayoría que no tienen ni siquiera un contrato formal, porque ni capitalismo bien desarrollado hay en este país. ¿Qué hace la gente? Los bodegueros, los estibadores, los campesinos, los pequeños empresarios, y los trabajadores, los obreros. ¿Qué hacen ante eso? Yo creo que eso es una señal de hartazgo, ¿no crees? No, yo creo que más bien es una señal de otra forma de hastío. De hastío, pero que es un hastío totalmente pasivo, ¿no? Porque el hartazgo debería conllevar a una reacción concreta. Pero aquí la gente está hastiada de esta situación y que no es de ayer para hoy, sino que tiene ya décadas. Comparto en gran medida lo que hablas acerca del dominio del Estado o con lo que se dice la captura del Estado por cuenta de gente que tiene grandes capitales e intereses que además están completamente de espaldas a los intereses de la gente, ¿no? Es en parte una especie de desgracia que tiene nuestro país, que en todo momento la clase, que no se le puede llamar la clase dirigente, pero quienes han venido ejerciendo el poder durante los últimos 203 años, han vivido realmente en contra de los intereses de la gente. Ya no solo por la cuestión de la lucha de clases o los otros intereses, sino que creo que hay una versión incluso racial, ¿no? Realmente ahora ya no se puede hablar del problema del indio y se habla, por supuesto, del mestizo, del cholo. Y otra de las grandes desgracias es que los grandes cholos emergentes y poderosos económicamente, o sea, han pasado a servir a esta clase que toda la vida no ha tenido ninguna dirección. Me refiero, por supuesto, al grupo de los criollos, ¿no? Que pareciera, esta es una polémica del siglo XIX, pero para que nos demos cuenta, o sea, el grado de retraso institucional y de todos los órdenes que padece nuestro país. Estas cosas ya las discutía en su momento Aya, Mariante, que han pasado 100 años desde estas discusiones y prácticamente se está en lo mismo y en nada, porque esta gente, digamos, estos cholos emergentes, poderosos ahora, ¿qué han hecho? No han hecho un robustecimiento ni siquiera de sus propias facciones o de los predios de los que ellos han emergido, sino que se han prestado a colaborar con esta gente que durante décadas o siglos realmente los ha oprimido, ¿no? Entonces es un escenario hasta medio esquizofrénico y realmente yo veo que la población no tiene un solo mecanismo para reaccionar ni para resolver estos problemas por el momento. No sé qué podría dar complementar, porque de alguna manera coincidimos en algunos detalles, pero vemos las reacciones de la gente de una forma totalmente inversa, ¿no? Yo creo que sí hay una lucha de clases, ¿no? Creo que, bueno. Es más, ¿no? Alguna vez cierto escritor de habla inglesa le preguntaba a Stalin, o mejor dicho, le decía que le parecía reduccionista esto de reducir todo a una lucha entre ricos y pobres, ¿no? Entre dominados y dominadores, entre opresor y oprimidos. Pero es que en algún momento uno tiene que tomar bando, o uno toma bando de los que son dueños de los medios de producción, o tomas bando por aquellos que trabajan para que se desarrollen esta producción. Y ahí el problema, y ese es un gran problema en el Perú, es que esta clase dirigente que recayó en una burguesía, primero en una semiburguesía, porque era más como que una clase señorial, latifundista, semifeudal, ¿no? Claro. De seminobleza, en la que además hubo un gran retroceso en materia social, si es que vemos la Revolución Criolla versus lo que era el virreinato, ¿no? Si bien el pueblo continuó o incluso empeoró en la República,
lo que pasó en las clases dirigentes fue algo terrible, porque los indios, los indígenas, su nobleza desapareció. Claro. Los que tenían títulos, que podían acceder a universidades, que podían ser clérigos, que podían tener además gobiernos locales, lo perdieron. Y lo que vemos es una clase dirigente resentida, los criollos, que después se convirtieron en burguesía, y Mariátegui y también allá de la Torre veían que esa burguesía era pues una, por decirlo poco, una porquería al costado de las burguesías nacionales de Europa o de Estados Unidos, mientras las burguesías de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra o de Chile estaban, o de Argentina, guerra, ¿no? Estaba pensando en forma global, geopolítica, no de manera casera, porque digámoslo seriamente, ¿no? La política local no es otra cosa sino problemas caseros. La política que realmente vale la pena es la política global, la política de la geopolítica. Y esa geopolítica es algo que a nuestra burguesía nunca le ha interesado. Simplemente quieren estar bien, que no los molesten y que continúen de una manera u otra con ese poder social, espiritual que tienen ellos, como nosotros los criollos blancos o semicriollos, porque incluso ya en el siglo XX se transformó, ya no eran tan españoles, empezaron a transformar más a cuestiones anglas, y digamos es como que el sentirse bien, porque dentro de la burguesía, de esta lucha que vemos entre Acuña, Fujimori, López Aliaga versus Benavides, Rodríguez Pastor, etcétera, Lilley, no sé, esa lucha también es una lucha cultural, ¿no? y que es tan bruta esta burguesía que no se da cuenta que la lucha debería ser económica, no cultural, no quién tiene la razón o quién no, sino quién maneja realmente bien las finanzas del país. Entonces es una burguesía lorcha en muchos sentidos, internamente, pero también lo es externamente y para sus propios intereses, porque las burguesías nacionales lo que querían de buscar es dominio, y dominio imperial incluso. Hegemonía. Y nuestra burguesía no lo tiene, nuestra burguesía se contenta simplemente con llenarse un poco los bolsillos, de poder irse de Casuarinas a Miami y de vuelta, porque ni siquiera es que sea una burguesía muy culta que digamos. Eso se perdió en los años 60, ¿no? Porque tú tienes, pues, ¿no? Si pensábamos en Piérola, de hace uno más de 100 años, tú ves a Panchito de Piérola y ves pues un abismo intelectual impresionante. Una evolución, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar con la gente de izquierda, o sea, uno se pone a pensar, ya ni siquiera hablemos de Mariátegui, ¿no? Gran parte del aprismo, por ejemplo, de primera mitad del siglo XX, tú lo comparas con los apristas de ahora, los izquierdistas de ahora, y es para llorar, o sea, no hay. ¿Por qué? Y quizás suene reduccionista esto de acá, pero se trata de la ideología burguesa. La ideología burguesa ha ido perdiendo todo este halo de cuestión sagrada de la nobleza y se ha ido cada vez pauperizando espiritualmente hasta llegar al punto en el que efectivamente no necesitas ser para nada inteligente para obtener dinero. Y yo creo que ese es el gran drama del Perú, que nuestras clases sociales no son clases instruidas. Si es que en un momento lo hubo gracias a los apristas y los marxistas, los comunistas del siglo XX, se ha perdido. Y no solamente eso, sino que se ha perdido la esperanza de la gente de, si yo me quejo, si yo voy a una marcha, si yo quemo un aeropuerto, nada va a cambiar. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Trabajar, quedarme callado, sobrevivir, tratar de ver cómo puedo llegar a fin de mes, jugar mi pichanga y chupar mis chelas, y ya está, porque la política no me soluciona nada. Y yo creo que eso, efectivamente, no es un hartazgo, ¿no? Porque el hartazgo te llevaría, pues, a algún tipo de acción, violenta o no violenta, ¿no? Claro. Lo que hay es un hastío, un cansancio espiritual en la nación. Hay una anomia, ¿no? Como claro. Lo que estudiaba Durkheim, pero... Claro. Pero aquí, mire, hay un tema muy importante que estamos mencionando y es en qué momento el Perú pierde todo sentido y todo orden. Cuando se pierde la condición de buscar esa hegemonía que tú estabas mencionando muy bien. O sea, ahora con el puerto que se está realizando en Chancay, digamos, después de mucho tiempo se está estructurando, ni siquiera por el pasado o la tradición, sino por la propia condición geográfica del país, que es una entrada o una salida directa a Asia. Entonces, ¿qué ha pasado, es decir, en el curso de todo el siglo XX, que al puerto del Callao no se le pudo proyectar a encaminarse a hacer lo que ahora es Chancay? Una absoluta falta de sentido político
de todo lo que han participado del ejercicio de poder. Entonces, yo creo que ahí, respecto a lo que hablábamos de esta pseudo clase dirigente o de esta clase pseudo dirigente, que realmente se han acostumbrado a ser el furgón de cola de todas las burguesías o las clases dirigentes continentales, nunca han tenido mayor realce y realmente nunca se han preocupado en hacer que el Perú sea realmente un país importante, un país fuerte, un país poderoso. Sí se han acostumbrado simplemente a administrar y a saquear los recursos nacionales, considero que no tienen ningún grado de identidad ni identificación con el país. Entonces, esa es una de las tragedias nuestras. Pero yo añado que la propia clase, digamos, mayoritaria, el pueblo mismo, no ha tenido en las últimas décadas la intención de procurar que cuadros surgidos de sus propios predios, independientemente de las ideologías que profesen, realmente los representen. Por eso que no es la primera vez que lo digo y lo sostengo, o sea, todas las ideas acerca de la democracia representativa, la república misma, son un holograma en este país, porque el soberano está absolutamente amordazado, estupidizado y no tiene ni siquiera las intenciones de responder los golpes permanentes que le infringen quienes dominan el poder económico y que tienen, por supuesto, injerencia en la praxis política. Hablábamos del caso de Dini, de las acusaciones constitucionales que se están generando en su contra, que por supuesto el Congreso, totalmente dominado por estos intereses adversos a los intereses del país, bloquean una y otra vez. Entonces vemos quiénes son los que manejan la Comisión de Acusaciones Constitucionales o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El partido de Acuña. O sea, esa Acuña, que es un millonario, digamos, cholo, ¿no?, que ha venido de abajo en teoría, que no tiene ningún grado de identificación con la masa. Entonces, esa también es una desgracia añadida a este panorama realmente sombrío que tiene nuestro país. Y sabes, eso lo que voy a seguir insistiendo, no porque crea que la Asamblea Constituyente sea una cuestión, una varita mágica, pero cuando tú empiezas a jalar la madeja de qué es lo que ha permitido que en una década, o en casi una década, ¿no?, en 2 periodos presidenciales, ninguno de los 2 presidentes electos haya podido culminar su mandato. Esto no es otra cosa sino una seguidilla de cosas de que la misma Constitución y sus leyes orgánicas están pésimamente hechas. O sea, tú puedes ganar las elecciones como PPK, pero puedes tener al mismo tiempo esto. Parece que, ya, ahora sí, parece que no hay, vale. Parezco rapero. Pero al mismo tiempo, tú tienes que el segundo puesto, Keiko, tiene abrumadora mayoría en el Congreso. A eso se le suma cómo es posible que un congresista entre con 35.000 votos y otro entre con 1.500, como el caso de Luis Arzaburu. Tú tienes que además la manera en la que se elige el presidente Jurado Nacional de Elecciones, el de la OMPE, o sea, es una seguidilla de cosas que ya no da para más, que ya no responden a las necesidades ni siquiera del mercado capitalista global. Entonces, una asamblea constituyente, si bien es un evidente riesgo porque económicamente te puede golpear, pero por otro lado no lo es, porque si tomamos en cuenta lo que ha dicho, por ejemplo, el embajador de Rusia hablando con el Chato Hildebrand, es que cuando tú hablas realmente de país a país, de manera seria, uno no se pregunta si es que ese país es moralmente o políticamente aceptable para mí, sino si es que va a intereses nacionales o no. Entonces, tenemos una carta abierta, y en eso quizá es un punto a favor de la gran burguesía burocrática, llámese a López Aliaga, Acuña, Fujimori, de que ellos sí están dispuestos a negociar con China. No es como Milei que dice, yo no voy a negociar absolutamente con ningún como comunista. En verdad eso no interesa, lo que interesa es cómo es que podemos posicionarnos en cierta hegemonía. Mencionas lo de Chancay. Eso de ahí, con una serie de aperturas al Asia-Pacífico, a Rusia, a China, incluso a mismo Taiwán, puede permitir que una asamblea constituyente no golpee tanto a la economía. Porque además esa asamblea constituyente podría permitir
aperturas económicas que el modelo neoliberal del FMI y el Banco Mundial de los años 90 ya no da para más. Entonces, yo creo que esto, por más que tú pongas a los mejores congresistas, al mejor presidente, la gente se va a dar cuenta que la cosa no funciona para ellos. Las personas saben que el Estado no funciona para ellos, que está tan alejado, que está tan... Y entonces el soberano no puede hacer nada. El soberano eligió, dio su voto, supuestamente, para que lo representen, y no lo representan, y dicen, bueno, es que tú votaste mal, pero ¿cómo es que voy a votar mal si es que los más votados, por ejemplo, para el Congreso, para los que no sepan, los más votados no son los que ingresan según la cifra repartidora, que eso está amarrado con la votación del presidente. El arrastre, claro. Entonces, esta cifra, más los distritos electorales, permite que alguien saque 10.000 votos y no entre, porque en la votación presidencial estás abajo, y otros que sacan 1.000 votos, sí entren. Entonces la gente dice, no, es que el Congreso no me representa. Ah, que ustedes votan mal, le dicen los congresistas. No, no es que votemos mal, es que la ley está mal hecha. Y no solamente la ley electoral, sino tienes a toda la forma de las leyes orgánicas como están dispuestas, de manera que el Tribunal Constitucional no responde al pueblo, que la Defensoría del Pueblo no responde al pueblo, ni el Ministerio Público, ni los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Que un violador de una niña vaya y le pague al fiscal, o le pague al juez, o le pague al comisario, y se salve, que eso es algo que normalmente ocurre, incluso en Lima, pero en otros lugares donde hay ausencia estatal, ocurre a cada rato. ¿Cómo la gente no va a sentir que ninguna de las instituciones que están en el Estado les representa? Porque la gente dice, yo sobrevivo a pesar del Estado. Y yo creo yo creo por eso es que, aunque pongas un perro con sarna o a Dina Boluarte, la gente va a detestar al presidente. Sí, pero tú has dado en la clave del tema, porque el problema, digamos, está muy bien expuesto, pero la respuesta de la gente es: me da igual entre el mismo infierno o Lucifer a gobernar, porque ya estamos acostumbrados a sobrevivir. El país en este momento es un país que es como peor que si fuéramos refugiados, casi la mayoría de la población. Son sobrevivientes. Entonces, como les da igual, se mantienen al margen de todo. A mí lo que me preocupa es que este análisis y estos problemas vienen de larga data. O sea, estamos arrastrando además el mismo tipo de embrollos ya con el más absoluto descaro los últimos 10 años. Desde que empieza la pugna de PPK con Keiko, es que se abre, digamos, todo este escenario que no ha cesado hasta la fecha y que en cada incidente se va haciendo más grave, se va mostrando una faceta muy empeorada de todo lo que se venía trabajando o destruyendo respecto de institucionalidad, respecto a representatividad. Ahora último se ha eliminado a los movimientos regionales para que participen en elecciones. Es decir, si había por ahí algunos ciudadanos bien intencionados que estaban tratando de crear, ojo que también hay mucha mafia dentro de los movimientos regionales, pero digamos, si había una persona interesada en tratar de cambiar este sistema, empezando de lo menos a lo más, empezando por una cuestión regional, ahora están absolutamente vedados. ¿Qué es instituido? Que prácticamente los partidos que participen en las elecciones, incluso las regionales, deben tener representatividad nacional. Eso podría estar muy bien en la teoría, porque hablaría de que hay movimientos políticos que se están haciendo sólidos, que son unas corporaciones, digamos, realmente serias. Pero eso no existe, pues, en la realidad. Entonces, se añaden más bemoles a todo este embrollo, ¿no? Es que el problema es que, ya hablando de los movimientos regionales, el gran problema ahí es que se han llenado de mafias, ¿no? Entonces, al final no termina respondiendo a los intereses de la población, y es más, pone a la política como una mera administración de la cosa pública. Que yo creo que es una visión liberal que lo que hace es justamente eso, ¿no? Que entregamos nuestro poder a unas cuantas personas para que lo administren, y no viendo la administración de la cosa pública como una verdadera representación de la organización popular. Y lo que falta, lamentablemente, es partidos nacionales de organización popular. Creo que el que más o menos bien lo ha logrado, lo está logrando, es Perú Libre. Y aún así, porque claro, el ciego es, digo, el tuerto es rey en el país de los tuertos, ¿no? Digo, ¿cómo es la vaina del tuerto? El tuerto reina en el país de los ciegos. Bueno. Y respecto de Perú Libre es algo que se aplica con mucha crudeza.
Porque la izquierda, además, la izquierda se ha plegado, en su mayoría, lo que conocemos además como izquierda caviar, a toda una ideología liberal, a una ideología de la clase a la que ellos supuestamente están en contra. Y acá está la cosa, si la propuesta de la izquierda va a ser la misma que la de la derecha, pero diciendo nosotros no somos una mafia, pero vamos a mantener todo como está, entonces la diferencia política ya no es política, es una diferencia moral. Es si estoy a favor o no de los gays, si estoy a favor o no del aborto, si estoy a favor. Entonces dicen, yo soy liberal en lo económico, pero soy conservador en no sé qué cosas. O sea, estupideces que no entran en política. Que lo que el pueblo necesita entender es que los trabajadores, los que no somos dueños de casi nada, quizá de cosas pequeñas, que somos la mayoría y somos los que movemos la economía, y hay otros que mueven mucho más la economía que yo, por ejemplo, que soy un profesor universitario, son ellos los que necesitan una independencia de clase, que ellos tengan su propio programa de clase y que ellos digan, nosotros nos vamos a gobernar así, en vez de seguir de furgón de cola, de que si defiendo a Dina, que si defiendo a Castillo, que si defiendo al Congreso, que si defiendo a la Junta Nacional, que si yo defiendo a Domingo Pérez, entonces soy un nacionalista real que estoy defendiendo el país, que si yo estoy en contra de Keiko Fujimori, entonces realmente amo el Perú, que realmente son estupideces de reducir la política a personajes, ¿no? A creer que eso es una lucha de buenos contra malos, cuando acá no interesa si uno es bueno o malo, o sea, uno no está buscando, o al menos creo yo en política, no está buscando quién es moralmente intachable, está buscando el poder, y cómo con el poder puedes administrar toda la cosa pública, incluyendo la economía. Entonces, lo que hace falta, y es lo que debería entender Perú Libre o cualquier otro partido de izquierda, movimiento de izquierda, si quiere ser coherente con lo que es ser izquierda, al menos una izquierda socialista, es la de organizar al pueblo para la toma del poder. Porque ¿qué hacen los partidos de derecha? Tú mismo has dicho hace un rato, ¿no? Tienes a alguien como Lady Camones, que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es del partido de Acuña, que eso ¿qué significa? Que es un partido de un rico, es un partido de un millonario. Y él es el que está dictando cómo hacer las cosas. El pueblo no debería de ser ajeno a ello. ¿Cuál es el problema? Que para qué te vas a organizar si todas las personas que están metidas en política son una basura. Entonces, la gente ya no quiere hacer nada. Ya que hablaste de Acuña, recordemos estos incidentes cuando participaba siendo ya un funcionario elegido, ¿no?, en una reelección. Se hablaba que facultaba a sus seguidores, porque realmente también APP pues tiene bases organizadas, estructuradas en todo el país, por lo menos en ese sentido organizacional, digamos, funciona, aunque no tiene ningún... Bastante clientelar. No, exacto. Entonces, con ese clientelismo, clientelaje, o sea, tú dices el pueblo, pero el pueblo que se presta a ser parte de ese tipo de clientelismo, y los dirigentes que prácticamente endosan en la aprobación de las masas o de los grupos que tienen a su disposición y que a ciegas también se endosan por esta gente, tampoco es que sean elevados personajes, o sea, es que todo tiene un elemento de contrariedad aquí mismo, ¿no? O sea, el pueblo no es una entelequia que puede ser perfectible o pura, ¿no? O perdón, que es perfecta y pura, sino que es un elemento que es perfectible, pero también absolutamente corrompible. Y contradictorio, ¿no? Y contradictorio, y lo más grave que te digo, ¿no? O sea, Acuña mismo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hablan que los añaños podrían ser los grandes personajes en una incidental elección presidencial en el futuro inmediato. Pero realmente, ¿cuál es el grado de comprensión que se tiene del país? Ahora, hablamos de socialismo, y hay gente que dice, si les cuesta, o sea, digamos, el entendimiento promedio también del socialismo, ¿no? Cuando hacen esas representaciones de las vacas, y que se llevan unas, otras, entonces la gente tampoco no tiene ese grado de comprensión de las exigencias que implica un modelo como ese, ¿no? El grado extremo de solidaridad, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, no podría convertir desde lo privado y de lo personal ese tipo de entrega desmesurada a los demás, que es casi una práctica cristiana, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, quienes buscan enriquecerse o hacer fortuna, entonces ven como un elemento muy negativo que se haga ese tipo de propuestas. Sin embargo, como yo siempre insisto, aunque no tengo por supuesto la paciencia ni el espíritu de sacrificio como para hacer un partido político, el problema del liberalismo, que no es tal en este país, porque tú dices, el mercado necesita del Estado para diferentes cosas. Bueno, se puede admitir ese matiz, pero en teoría es que el mercado
se manda solo. Ahora, el Estado debe participar cuando se están afectando intereses de su población, que eso acá no existe para nada. Pero acá lo que se ha predicado y se ha puesto en práctica de los modos más nefastos es un intervencionismo radical y perenne. O sea, hay otros países en los que el Estado interviene, por ejemplo, cuando están en peligro grandes fortunas, grandes intereses, ciertamente. Pero incluso en esas circunstancias se podría entender que si se pierden esas grandes fortunas, por lo menos los trabajadores que dependen de esos capitales se pueden ver afectados, o un grueso de la población. Pero acá no. O sea, acá simplemente se defiende a esas grandes fortunas y el Estado es prácticamente un instrumento de las figuras y conjuras que hacen estos personajes para enriquecerse totalmente sin ninguna clase de preocupación por la gente. Acabamos de vivir una pandemia terrible, no hay ningún grado de incorporación de los efectos de esa pandemia en el imaginario de ningún político y tengo el temor, y creo que es fundamentado, a ver si lo contraría Ricardo, la misma gente ya se ha olvidado totalmente de lo que ha pasado cuando la pandemia, que se ha visto hasta qué extremos haber dejado el Estado totalmente capturado en manos de estos piratas o de esta gente que no tiene nada que ver con los intereses de la población, ha sido totalmente nefasto, digo, ¿no? Mira, ha pasado hace 3 años. Hay dos cosas que puedo... A ver, la primera es que los estados liberales clásicos que triunfaron, como Inglaterra o Estados Unidos, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, lograron lo que lograron, su desarrollo lo lograron gracias al Estado, gracias no solamente a salvatajes del Estado, sino gracias al Estado, porque no solamente la propiedad privada es defendida por el Estado, sino que cada vez que el pueblo se organizaba y quería tomar lo que era suyo, o sea, los medios de producción, como vemos en los mártires de Chicago, venía el Estado, traía a la policía, como lo hace hasta el día de hoy, y te mata. A veces te juzga o a veces te mata simplemente. Entonces, el liberalismo es lo que es económicamente, y el capitalismo se ha basado en ello en contra del liberalismo, porque Estados Unidos ha tenido que ser muy proteccionista, al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para poder asentarse En una base momentos, pues, económica estable. El tema de que el Estado se vuelve como algo simplemente que va y ayuda es el neoliberalismo de Thatcher, ¿no? Pero fuera de eso, que yo creo que ni siquiera eso acá hay acá en Perú. Pero hay un matiz muy importante, porque ya también que en el curso de toda la conversación tú dices estos estados liberales, pero pareciera que todo lo que es liberal para ti es que está completamente contra el socialismo, porque ahí hay un montón de matices. Hablaba de Thatcher. Cuando aparece Thatcher en la escena británica, el estado que regía a Gran Bretaña era un estado de tipo de estado de bienestar. No se puede decir que era un Estado liberal, o sea, es liberal, digamos, para tu enfoque, ¿no? Pero, o sea, digamos, admite varias contradicciones, ¿no? Porque realmente estamos hablando de Estado de bienestar. Ahora, los Estados Unidos, olvídate, ¿no? Roosevelt, el New Deal, no se puede decir que esa es una figura liberal, pues. O el keynesianismo, de repente a ti te parece que es liberal, pero tampoco es que se presta a los conceptos clásicos del liberalismo. O sea, digamos, para describir no los matices aquí, ¿no? Es que justamente no ha habido liberalismo en los términos que ellos proponen, ¿no? Porque si hubiera habido liberalismo en los términos que ellos hubieran propuesto, pues Estados Unidos no hubiera protegido su producción nacional como lo hizo durante pues casi 200 años, ¿no? Y eso parte de que el Estado sirve a una clase social. O sea, si el Estado antes servía a la nobleza y al clero, en el feudalismo, en el capitalismo, ese es el Estado el que sirve a la burguesía, que salva a la burguesía, porque claro, hay toda esta teoría del arrastre, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado, el mercado no va libre, no puede ir libre, porque si es que va libre, pues fracasa, que es lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos su éxito ha sido justamente porque el Estado no es un Estado realmente liberal. Y lo cual es interesante porque la planificación económica que hacen las empresas, que hace la burguesía estadounidense, es lo que le ha dado su éxito. Y esa planificación, no a favor de unos pocos y de su bolsillo, de la acumulación del capital, sino una planificación para las grandes mayorías, que es algo que logró en su momento la Unión Soviética y pasaron de ser un país campesino, ignorante, a ser la segunda potencia mundial en menos de 30 años, con efectivamente un montón de sacrificios. O sea, la gente tenía que
irse a la fábrica a trabajar más de 8 horas al día y no había unos grandes sueldos y se mantenían jerarquías, o sea, costó demasiado, ya sea la Unión Soviética, ya sea China o ya sea Cuba, poder implantar ciertos socialismos que fueron cambiando. El socialismo de China de ahora pues dista demasiado de lo que hubo hace 100 años, porque las condiciones del mercado, las condiciones materiales han cambiado, las condiciones de la tecnología, de la ciencia han cambiado, las necesidades del mercado han cambiado. Entonces, esto es posible gracias a que hay una planificación económica, por ejemplo, ahora en China. Si bien su PBI nominal no es muy alto, sí lo es el PBI como tal, ¿no? Y a eso hay que sumarle de que el control de la burguesía, de la clase propietaria, digamos, en China, está en manos del Estado, que sus miembros salen incluso de la misma clase trabajadora, pero sin entrar en detalle en cómo es el socialismo chino, donde efectivamente hay capitalismo, porque donde hay socialismo hay capitalismo, es que han logrado una planificación económica, a tal punto que cuando tú ves el mapa solamente de trenes de hace 15 años en China, no había nada. Y ahora tienes un montón de líneas de trenes en casi toda la parte oriental del país. Entonces, lo que ha faltado acá en Perú, y que va a seguir faltando, es, para comenzar, un Estado que planifique y una burguesía que planifique, y peor aún, pues, ¿no? Un pueblo trabajador organizado que vaya a decir, nos vamos a fajar y vamos a salir adelante. Porque eso, y eso es algo que vio bastante bien Mao Zedong, fue una revolución cultural, que ya lo veía incluso Gramsci, que ya lo había visto Lenin, que ya lo había visto José Carlos Mariátegui, pero quien lo pone en esos términos es Mao. Y la revolución cultural es algo que es necesario junto con una revolución económica o política. Y mientras nosotros estemos tan ideologizados con esta ideología liberal, individualista, de que el yo va por delante y que el yo es algo como que un individuo ajeno a todos los demás que se puede construir sin nadie, lo cual es absurdo, porque alguien tiene que hacer las pistas, alguien tiene que poner la luz, alguien tiene que administrar los hospitales, alguien tiene que enseñarte algo, alguien te tiene que dar comida. Y es más, hay un montón de gente, las madres, que hacen un trabajo sin recibir un solo cambio, y que es un trabajo enorme. Entonces, es bien difícil instaurar el socialismo, que es algo que muchos izquierdistas no hablan. No es como que ya el socialismo viene, sí lo ponemos en una constitución, y no es así. También mucha gente de derecha cree eso, ¿no? Que el socialismo es cuando el Estado hace cosas. Estas cosas, por ejemplo, se tendrían que discutir si se establece siquiera la convocatoria para una asamblea constituyente, porque ahí entrarían a matizar todas las grandes contrariedades que enfocan estos términos, porque realmente aquí, ¿cuál sería la pugna entre un Estado social y un Estado liberal? Realmente, en el último término, mira que has hablado de la revolución cultural como algo muy meritorio, comparto la idea de que hay una revolución cultural, de ninguna forma una revolución cultural como la que hubo en China. Habría que recordar, por ejemplo, y tú lo sabes perfectamente, chinos, no, además. Pero te digo, pero tú lo sabes perfectamente, digamos, el grado de opresión, de censura, de arbitrariedades dados sobre, bueno, digamos que como una ventaja respecto de China, no podemos decir ni siquiera que entre los intelectuales peruanos pues haya grandes pensadores, pero uno de los primeros elementos que este tipo de sistemas afectan es la libertad de sus pensadores, ejercen ahí, por supuesto, la dicotomía o la pugna entre la libertad y esta exigencia de solidaridad. Entonces, claro, esto es algo que tampoco los congresistas del pueblo lo va a filosofar en este momento. Es que toda revolución implica, pues, necesariamente violencia, implica ponerte por encima de otro y aplastarlo. O sea, lo que hicieron, por ejemplo, los revolucionarios franceses fue eso, fue aplastar a los nobles. Pero por eso se llamó el terror. Y el terror liberal, el terror, digamos, republicano, fue necesario, el terror de no le duró Robespierre, nada, mía. Pero fue necesario para poder para hacer una instaurar un movimiento que no duró ni 10 años. Y que además no fue suficiente, porque si hubiera sido suficiente, quizá como las purgas estalinistas, o quizá como la misma revolución cultural china, se hubiese mantenido y no hubiese llegado a Napoleón, y después, bueno, Napoleón III, 70 años después. Sí, es pero importante el tema es está el costo en de sangre. Toda revolución, incluso liberal, burguesa,
implica terror, implica realmente algo que no queremos pasar. Y yo creo que eso es algo lo cual nuestro pueblo todavía no tiene esa moral que hablaba José Carlos Mariátegui. Él decía que el proletariado que trae una nueva moral, porque tiene que asumir su tarea histórica de ser ellos ahora la clase dirigente. Si en su momento fue la burguesía quien dirigió a todo el pueblo en contra del rey y en contra de los nobles, pues los trabajadores tienen que asumir ahora su rol histórico. El tema está en que la burguesía asumió su rol histórico realmente pues muy bien pensado. El proletariado peruano no lo ha tenido. Se ha visto fragmentado por muchas razones. Pero yo creo que hay una patología, una enfermedad social en el peruano que no le permite alcanzar esos espíritus de grandeza, que lo admira hacia afuera, pero es como que se siente incapaz de tenerlo. ¿Tú crees que si lo admiran hacia afuera? No me parece tanto, ni siquiera hacia afuera. Porque digamos, ese espíritu de grandeza, cuando piensas en los grandes literatos, y piensas en Vargas Llosa, y la gente no conoce a Miguel Gutiérrez, ¿cuáles estos... Bueno, que era maoísta, ¿no? Hubiera coincidido contigo en gran medida también Gutiérrez, pero... O de la poesía, ¿no? Y más aún cuando, ya para pasar a otro tema, que sería la falta de grandes referentes artísticos, incluso la misma parte global del capitalismo de los años 50 hacia adelante. Me refiero al rock, por ejemplo, o los logros en los deportes. Si es que algo ha ido muy bien el capitalismo, en lo mayoritario, y también el socialismo, fue que cuando tú veías las Olimpiadas, todas las medallas de oro eran de la Unión Soviética, de Cuba, o de Estados Unidos, o de Alemania, ¿no? Entonces, sí. Ahora ya ves China, por ejemplo. Y eso es un síntoma de tanto el arte, el rock, como también lo es el fútbol, en nuestro caso, los deportes en general, si es que está sano un cuerpo social o no. Y ver que el Perú es efectivamente un animal infectado, donde pones el dedo salta la pus, ¿no? Decía el gran anarquista. Es que no hemos tenido casi ningún logro ni en la escena cultural, ni en la escena ni en la escena deportiva, que eso es muestra, y eso lo entendieron bien los soviéticos y los americanos, bueno, y los gringos, de que eso es muestra de bienestar. Y eso es muestra además de quién es tu pueblo y cómo es ese espíritu de ese pueblo. Es una exhibición de poderío también en primer lugar, ¿no? Pero antes de pasar a ese tema, así casi sin querer, hemos hablado de unos asuntos gravísimos y que realmente yo creo que no se ponen sobre la escena o sobre la tabla del debate público hace mucho tiempo, por lo menos de un nivel alturado, ¿no? Porque realmente estas oposiciones entre el liberalismo, socialismo, realmente cuál es el tipo de modelo que se está siguiendo en el país. No lo veo yo explicado prácticamente en ninguna parte. Y realmente, si la gente va a procurar que haya por lo menos una transformación que en algo beneficie a la propia gente, estos temas tienen que llegar a esas cabezas de los pobladores. Ahora, tienen que saber qué es, ¿no? Porque tú tienes, lamentablemente, en el debate público regional y mundial, gente como Javier Milei, que te dice, el socialismo, como se entendió, es socializar los medios de producción desde la estructura estatal tomado por la clase trabajadora. Y dice, eso ya no es socialismo, ahora socialismo es tal cosa. Entonces, claro, bueno, esa es una manipulación. Hay un gran problema en los conceptos, ¿no? El capitalismo es un modo de producción en el cual hay una acumulación de capital, y tienes que explicar todo el capital, no, y la gente te dice, no, capitalismo es cuando yo tengo algo privado. Y es como que, entonces, ¿qué capitalismo había en la Edad Media cuando yo tenía mi zapatería? No, pues, ¿no? Entonces hay un gran problema de conceptos. Y este problema de conceptos es algo que adolece la izquierda y la derecha. Han abandonado esta lucha de conceptos, que es lo primigenio para... Pero se les había pasado la mano también en términos de conceptos. Si recordamos la política pre-noventera, o sea, se había llegado a un grado de discusión tal que por poco y se parecían a los filósofos de la Edad Media que hablaban del sexo de los ángeles, ¿no? O sea, y tú lo sabes porque eres un comunista, o sea, cada partido y cada facción tenía pues una interpretación férrea de lo que creían que era lo que correspondía a la realidad, y no había ninguna visión de lo que yo creo que siempre es
importante para la escena política, que es los matices, el matiz, la comprensión de la contradicción, de las contrariedades, ¿no? Marxistas bien antimarxistas, ¿no? Porque bueno, dogmáticos, muy cerrados. Eran marxistas idealistas, ¿no? Todo quedaba en el... Porque el tema... Bueno, pero ahí al menos había cierta disensión ideológica, ¿no? Una lucha de ideas. Ahora ya ni siquiera es eso. O sea, tú ves a Guido Bellido o a Guillermo Bermejo o a Verónica Mendoza o a Siri Bazán, que no se pelean por cuestiones son ideológicas. Son los intereses mezquinos de todos ellos, ¿no? Sino y ya ni siquiera la derecha. Tú antes tenías a gente muy bien preparada en la derecha. No tanto. Yo te digo que no tanto. Mira quiénes son los grandes representantes del liberalismo peruano. Pedro Beltrán dice. Bueno, que luego, digamos, dentro de la misma derecha, de los tiempos de Ribagüero, se puede admitir que quizás Porra Barrenechero, un hombre de derecha, un gran liberal. Esos son los grandes liberales, 900, no se ha hecho mucho. Pero lo que voy es, no se ha hecho mucho. O sea, otro problema, o sea, prácticamente la intelectualidad peruana, todo el siglo XX ha sido de izquierda. O sea, de alguna forma, también si vamos a hechos concretos, vemos que ha sido totalmente infructífera. Quizás porque no han sido temerarios de buscar la superación del pensamiento de sus maestros. Y además que también qué tipo de izquierda era, ¿no? O sea, era una izquierda bastante dominada por lo que Mariátegui llamó el socialismo domesticado. Pero estaban sometidos a Pekín o a Moscú, eso claro, es clarísimo. Y eso ya viene, que eso ya también es posterior, ¿no? Oye, acá hubo albaneses. Eso claro, es una excentricidad absoluta. Bueno, es imposible, para mencionar que los únicos que ni siquiera en China había maoístas, los maoístas aparecen en Perú. O sea, Perú es un lugar que nos encanta, el onanismo intelectual, pero vacío. Y eso yo creo que ese es el tema. Yo creo que, y en esto Marx tenía mucha razón, porque la teoría y la práctica la teoría y la praxis no están desligadas. No se trata de interpretar bien el mundo, nada más, sino hay que transformarlo. Y la cuestión está en que mucho se discute y siguen discutiendo, vacía o no vacíamente, qué es lo que se va a transformar. Y después la gente quiere ir y transformar, cambiar las cosas, pero lo hacen sin ningún tipo de teoría ni ningún tipo de nada. ¿Pero qué vas a transformar si no conoces realmente lo que se está enfrentando? Entonces nos hemos pasado del extremo de la absoluta teoría idealista, marxista, incluso socialista, aprista, a todo un, activismo de hacer sin ponerte a pensar por qué lo haces o para qué lo haces. Y yo creo que ahí, insisto, y regreso a lo primero, ya para ir terminando, de que esos son intereses de clase. O sea, los intereses de clase y la conciencia de clase o la identidad de clase, como quieras llamarlo, es totalmente inexistente en la gran mayoría de los trabajadores. Mientras tú tienes un Sillonis que es consciente de que él dice, sí, pues no debería existir sueldo mínimo, y tiene bien consciente cuáles son los intereses de su clase social. La gente trabajadora, tú tienes a gente que no tiene ni dónde caerse muerta y te está defendiendo los grandes empresarios. Te están defendiendo a toda una clase a la que ellos no pertenecen, la que ellos creen que algún día con esfuerzo van a llegar. Y que no se han dado cuenta que los que son dueños del país lo hicieron porque se los robaron a alguien, porque a alguien le robaron esa tierra. Se apareciste ahora con un enclave anarquista, apareció Proudhon en medio de... No, bueno, hay una cercanía, ¿no? La acumulación originaria de la que habla Marx en el Capital, y yo creo que eso... Son cercanos, pues. Eso al final explica esta falta de conciencia de clase de la mayoría de los peruanos, y más aún después de la debacle del marxismo global, de que la gente se pelea ahora por cuestiones de morales, que quién te parece bien, quién te parece mal, y eso salpica a que no tenemos ni identidad cultural, que no tenemos identidad futbolística ni deportiva, o que al fin y al cabo todo nuestro esfuerzo nacional se reduce a la comida y ver si es que Perú llega al Mundial. Y eso es un síntoma de algo más profundo. Es una evidencia total del grado de inversión que tiene la gente respecto de las cosas que verdaderamente importan. Yo pienso que todo esto viene, por supuesto, está de alguna forma en la conciencia de clase que admite muchos matices, porque, digamos, los mesócratas o los pequeños burgueses, los profesionales, que están, digamos, en una expansión, en un crecimiento, tampoco se pueden sacrificar. Algunos sí, algunos toman algunas banderas. Eso de los intereses es algo concreto, pero se podría discutir hasta el fin del mundo. Pero el otro tema es el tema de la identidad nacional que nadie comparte. Hablamos
de la gastronomía y del fútbol. Muy bien, que es una estupidez, ¿no? Pero el Perú tiene cualquier cantidad de triunfos en infinidad de disciplinas, hay campeones mundiales, a la gente no le importa. Entonces yo veo ya como una perspectiva medio suicida de la propia población. No hay identidad nacional, no hay conciencia de clase en todas las clases habidas y por haber. Incluso en la propia burguesía que defiende intereses mezquinos, realmente no tienen una proyección mayor. O sea, hay como una lobotomización de todo el mundo acá. Y sobre esa base realmente se pueden hacer muy pocas cosas. Lo importante, para ir cerrando el programa, es que debemos procurar espacios de diálogo siempre que haya la oportunidad, y si no hay que generar las oportunidades para ello, pero que realmente el país ya no puede sostenerse más bajo esta fórmula que realmente ha llegado hasta un punto de no retorno y se vienen transformaciones de una u otra forma, porque aquí no hay otra alternativa sino el paredón o el abismo. Así que la gente tiene que ver qué va a decidir y tiene que prepararse para enfrentar estos retos. Ricardo. Sí, yo creo que ya para culminar, la conclusión para mí sigue siendo la misma, ¿no? Organización. Tiene que haber organización social, robarle tiempo al poco tiempo que tenemos después de tratar de sobrevivir para hacer algo. Si no hay organización, las cosas no van a cambiar solas. Y mientras le sigamos entregando el poder político a una clase dirigencial que no les interesamos, entonces no se va a poder hacer nada. Quizás sí, la pequeña burguesía no tenga mucha conciencia de clase, ni yo creo que ni tampoco está dispuesta a sacrificarse por la mayoría del país, pero contradictoriamente y paradójicamente es la pequeña burguesía, esa clase media, la que tiene las herramientas, tanto físicas, o sea, materiales, como intelectuales, para liderar una pequeña revolución liberal mínima que pueda preparar después ya ponernos a pensar si es que podemos o no crear y construir y sostener un socialismo peruano. ¿Y en qué sentido se va a hacer? Porque hay socialismos y socialismos, pero bueno. Oye, pero esto podríamos conversarlo ya en otro programa, pero incluso la propia idea del reformismo es como que ha sido totalmente abandonada. No hay ni siquiera un horizonte de reformas mínimas y mínimamente sostenibles y que rindan alguna clase de beneficio para la gente. Hasta estos extremos de estupidización se ha visto reducida la escena política peruana, y creo yo que no solamente es en este último periodo de Dina Boluarte que ha mostrado de una manera muy dramática todos estos efectos, sino el curso de los últimos 10 años, como he venido sosteniendo, ¿no? Así que eso ha sido todo por hoy. Sí, bueno, nada, muy buenas noches y muchas gracias por tu atención.